Bienvenidos una vez más a su dosis diaria de drama, chismes jugosos y noticias exclusivas del fascinante universo del entretenimiento turco. Su anfitriona favorita está de vuelta, lista para sumergirlos en un torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho amor, o lo que parezca amor, al menos desde nuestra perspectiva de fans ávidos. Y hoy vaya que tenemos un plato fuerte. Preparen sus corazones, porque la historia que vamos a desmenuzar hoy tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela más comentada del año. ¿Recuerdan la tormenta de emociones que desató Pájaro Soñador? Esa serie que nos hizo suspirar, reír y, en algunos casos, hasta llorar a moco tendido. ¿Quién podría olvidar la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir? La pareja que incendió la pantalla con su romance ficticio, pero que para muchos, era la prueba irrefutable de un amor real, predestinado. Bueno, prepárense para un viaje al pasado, porque parece que el destino, con su peculiar sentido del humor, ha decidido reescribir la historia de Candem. La bomba que ha sacudido las redes sociales es esta: Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón con su talento y su atractivo, se ha lesionado. Sí, lo sé, la noticia por sí sola ya es preocupante. Pero la trama se complica cuando añadimos un ingrediente inesperado: Demet Özdemir ha acudido al rescate. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas son las preguntas que nos rondan la cabeza y que vamos a intentar responder juntos en los próximos minutos. ¿Será este un simple acto de compañerismo, una muestra de preocupación por un antiguo amigo, o se trata del renacer de un amor que nunca murió? Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos en el corazón del drama, un pequeño recordatorio. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de chismes jugosos y noticias exclusivas. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, con las formalidades cumplidas, pongámonos cómodos, sirvan su té turco, preparen unas palomitas y démosle rienda suelta a la imaginación. Como les comentaba, la noticia de la lesión de Can Yaman se ha propagado como un incendio forestal en las redes sociales. Al parecer, nuestro querido Can, siempre comprometido con su trabajo, se encontraba entrenando intensamente para un nuevo papel que requería una preparación física extrema. Ya sabemos que Can es un apasionado del deporte, un verdadero guerrero que se toma muy en serio su acondicionamiento para cada personaje. Desde boxeo hasta artes marciales, pasando por la calistenia, Can no escatima en esfuerzos para meterse en la piel de sus personajes. Pero como suele suceder, a veces el cuerpo dice basta y hasta los más disciplinados pueden sufrir percances. Los detalles exactos de la lesión son un poco confusos. Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, manejan diferentes versiones. Algunos hablan de una torcedura de tobillo durante una sesión de boxeo, mientras que otros mencionan una lesión en la rodilla al practicar artes marciales. Lo que sí parece estar confirmado es que la lesión ha obligado a Can a detener temporalmente sus actividades y a someterse a un tratamiento de rehabilitación. El actor, conocido por su profesionalismo y su dedicación, se ha mostrado visiblemente afectado por este revés, pero ha prometido a sus fans que se recuperará pronto y volverá a la carga con más fuerza que nunca. En medio de este torbellino de noticias y especulaciones, surgió una información que dejó a todos con la boca abierta. Demet Özdemir fue vista saliendo de la clínica donde Can Yaman está recibiendo tratamiento. Las fotos tomadas por paparazzi apostados a la distancia muestran a Demet con un rostro visiblemente preocupado, saliendo del edificio a toda prisa. Rápidamente las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, de las esperanzas renovadas de los fans de Candem. ¿Qué hacía Demet allí? ¿Fue una simple visita de cortesía, un gesto de solidaridad hacia un antiguo compañero de trabajo, o hay algo más detrás de este encuentro? Para entender la magnitud de este evento, es crucial recordar la historia de Can y Demet. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un auténtico fenómeno. Su química en Pájaro Soñador era palpable, electrizante y traspasaba la pantalla. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, que había algo más que simple compañerismo entre ellos. Y para ser honestos, ellos tampoco se esforzaron mucho por desmentirlo. Las fotos de sus viajes o supuestos viajes, sus miradas cómplices en las entrevistas, sus interacciones juguetonas en las redes sociales, todo alimentaba la ilusión de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo,
O la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Después del éxito arrollador de Pájaro Soñador, la relación entre Khan y Demet se enfrió. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, alimentados por la distancia física. Khan se mudó a Italia para perseguir proyectos internacionales, y las declaraciones ambiguas de ambos. Finalmente se confirmó lo que muchos temían: Khan y Demet habían tomado caminos separados. La noticia fue un duro golpe para los fans, que vieron desvanecerse sus sueños de verlos juntos en la vida real. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Khan se ha centrado en proyectos internacionales, ha perfeccionado su italiano y ha demostrado su talento en diferentes producciones europeas. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la han catapultado a la fama internacional. Ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, algunas más públicas que otras, pero ninguna ha logrado eclipsar el recuerdo de Kandem. El fantasma de su romance siempre ha estado presente, alimentado por la nostalgia de los fans y la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más improbable. Y ahora, con la noticia de la lesión de Khan y la visita de Demet a la clínica, las esperanzas se han reavivado con una fuerza inusitada. ¿Será este el momento de su reencuentro? ¿Será esta la oportunidad para que superen sus diferencias, entierren el pasado y le den una segunda oportunidad al amor? Por supuesto, nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Podría ser simplemente un gesto de amistad, una muestra de apoyo en un momento difícil. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron experiencias intensas y construyeron una relación de compañerismo que podría haber trascendido la pantalla. Es natural que Demet se preocupe por la salud de Khan y que quiera ofrecerle su apoyo, aunque sea de forma discreta. Pero, seamos sinceros, es difícil no alimentar las ilusiones. La química entre Khan y Demet era innegable, y la conexión que compartieron sigue siendo recordada por muchos. Además, la vida está llena de sorpresas y de segundas oportunidades. Quién sabe, quizás este incidente sea el catalizador que necesitan para reconectar, para redescubrir la magia que los unió y para darse cuenta de que, a pesar de todo, siguen sintiendo algo especial el uno por el otro. Por supuesto, también hay que tener en cuenta otros factores que podrían estar influyendo en esta situación. Ambos son figuras públicas muy expuestas, y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle, magnificado y difundido a la velocidad de la luz. Es posible que estén siendo cautelosos y que no quieran hacer pública su relación hasta que estén completamente seguros de lo que quieren. También es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen información que no están dispuestos a compartir. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y especular, siempre con respeto y con una pizca de humor. En las redes sociales, los fans de Kandem están divididos entre la euforia y la cautela. Algunos se muestran optimistas y creen que este reencuentro es una señal del destino, una prueba irrefutable de que su amor estaba escrito en las estrellas. Otros son más escépticos y prefieren no hacerse ilusiones, temiendo una nueva decepción que podría romperles el corazón. Hay quienes incluso critican a Demet por visitar a Khan, argumentando que ella ya tiene una relación estable y que no debería alimentar falsas esperanzas. Sin embargo, la gran mayoría de los fans coinciden en que, independientemente de lo que pase entre ellos, les desean lo mejor a ambos. Quieren que sean felices, que encuentren la paz y la tranquilidad que se merecen, ya sea juntos o por separado. Mientras tanto, los medios turcos siguen de cerca la evolución de la lesión de Can Yaman. Se espera que el actor tenga que permanecer en reposo durante varias semanas, lo que podría afectar sus planes de rodaje y obligarlo a posponer algunos proyectos. La buena noticia es que la lesión no parece ser grave y que se espera una recuperación completa en un plazo razonable. En cuanto a Demet Özdemir, la actriz sigue adelante con su apretada agenda de trabajo, promocionando sus últimos proyectos y participando en eventos públicos. No ha hecho ninguna declaración oficial sobre su visita a Can Yaman, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y ha mantenido a los fans en vilo. Así que, mis queridos amigos, el misterio de Can Yaman herido y Demet Özdemir al rescate sigue abierto. ¿Será el inicio de una nueva historia de amor, un reencuentro amistoso o simplemente un capítulo más en la vida de dos estrellas que alguna vez brillaron juntas? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este drama nos tiene a todos enganchados, esperando con ansias el próximo capítulo.
Y yo, su anfitriona favorita, estaré aquí para contarles todos los detalles con la misma pasión y el mismo entusiasmo de siempre. En resumen, hoy hemos hablado de la lesión de Can Yaman, de la visita de Demet Özdemir a la clínica y de las esperanzas renovadas de los fans de Candem. Hemos analizado la historia de su relación, las especulaciones que circulan en las redes sociales y las posibles implicaciones de este reencuentro. Hemos visto cómo un simple incidente puede reavivar la llama de la nostalgia y despertar las ilusiones de miles de personas. Y sobre todo, hemos recordado lo importante que es respetar la privacidad de las celebridades y no presionarlas para que revelen información que no están dispuestas a compartir. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por acompañarme y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Can y Demet podrían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.